Siendo trailero, uno se acostumbra a ver cosas que muchos otros nunca llegarán a experimentar. La carretera se convierte en tu vida y con el tiempo, los días y noches pasan de una manera distinta. Siempre hay algo que contar, desde las interminables horas manejando hasta las paradas en solitarias estaciones de servicio. La verdad es que después de tanto tiempo al volante, crees que lo has visto todo, pero hay cosas que ni el más curtido de los conductores puede olvidar, cosas que ni siquiera el más duro puede sacarse de la cabeza. Y esta es una de esas historias. Todo comenzó en San Luis Potosí, una carretera que había recorrido más veces de las que puedo recordar. La ruta era tranquila, con largas rectas, pero también tramos donde el terreno se volvía más árido y las montañas parecían vigilar desde lejos. Ese día me encontraba en una de esas jornadas interminables que empezaban de madrugada. El trabajo me obligaba a viajar continuamente, entregando cargas a lugares que muchos ni siquiera sabían que existían. El peso del camión siempre me hacía estar alerta, pero después de tantas horas, lo que realmente empezaba a hacer mella era el cansancio. Manejaba ya desde hacía varias horas cuando sentí la primera señal de algo extraño. Eran cerca de las 9 de la noche, la luz del sol se había apagado completamente y solo quedaban los faros del camión cortando la oscuridad. El aire era denso, como si algo pesado flotara en la atmósfera. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, vi algo moverse, pero no le di mucha importancia. A veces, en carreteras así, se puede ver todo tipo de cosas, animales, sombras extrañas e incluso trucos de la mente. Pero lo que vi más adelante no fue un truco de la mente. Al acercarme a una curva pronunciada, noté algo a un lado del camino, una figura. Al principio pensé que se trataba de alguien esperando un aventón o tal vez algún vagabundo, pero conforme fui acercándome, pude distinguirla mejor. Era una anciana. Estaba parada a un lado de la carretera, envuelta en un chal que parecía tan viejo como ella. Lo que más me llamó la atención fueron los perros. 4, tal vez 5, negros como la misma noche, rodeándola. Todos quietos, como si estuvieran esperando algo. Pisoteé el freno suavemente para reducir la velocidad. A pesar de lo extraño de la escena, había algo en esa anciana que me hizo sentir que debía parar, al menos para asegurarme de que estaba bien. Mientras me acercaba, los perros comenzaron a desaparecer. No corrieron, no se ocultaron en la maleza, simplemente se esfumaron en la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. Mi camión quedó a unos metros de ella. Las luces la iluminaban directamente, pero, extrañamente, su figura proyectaba una sombra enorme, desproporcionada. La mujer, sin inmutarse por la luz directa, levantó la mirada y me clavó los ojos. Una sonrisa cruzó su rostro, pero no era una sonrisa amable. Era la clase de sonrisa que se te queda grabada en la mente, la que perturba el alma. Decidí abrir la ventanilla, aunque algo dentro de mí me gritaba que siguiera adelante, que la dejara atrás y no me metiera en nada que no entendiera. «Algo te sigue», me dijo con una voz rasposa, como si cada palabra le costara salir. Supe entonces que no era una simple anciana perdida. Había algo en sus palabras que me hizo sentir un frío que me recorrió la columna. Tragué saliva, tratando de recuperar la calma. «¿Qué dijo?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su voz me había dejado helado, pero tenía que escucharla de nuevo. Ella sonrió más ampliamente y dio un paso hacia adelante, lo suficiente para que pudiera verla claramente desde la cabina. Su rostro estaba lleno de arrugas profundas, como si la vida hubiera sido dura con ella, y sus ojos eran 2 pozos oscuros que parecían no tener fondo. «Te han estado siguiendo por un buen rato. ¿Lo has sentido, verdad?», repitió con una confianza escalofriante. Claro que lo había sentido. Desde hacía algunos días, esa sensación de que alguien o algo me vigilaba no me abandonaba, pero no quería admitirlo. Me había dicho a mí mismo que era solo el cansancio, la soledad de la carretera, la mente jugándome malas pasadas.
Sin embargo, las palabras de esa anciana lo confirmaban de una manera que no podía ignorar. «No sé de qué habla, señora. ¿Necesita ayuda?». Intenté desviar la conversación, como si sus palabras no fueran lo más perturbador que había escuchado en mucho tiempo. Pero ella no respondió, solo se quedó ahí, mirándome, con esa sonrisa inquietante. Luego levantó una mano, señalando detrás de mí, hacia la carretera que había dejado atrás. «Es mejor que no te detengas, no mires atrás. Si lo haces, no podrás escapar de lo que te sigue. Asterisk, asterisk». Me quedé paralizado por un momento, sin saber qué hacer o decir. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Quién era esta mujer y por qué me decía esas cosas? Todo en mí gritaba que me fuera de allí, pero algo me mantenía inmóvil, como si esa anciana tuviera un poder sobre mí. Finalmente, cerré la ventanilla y puse el camión en marcha. Sabía que no debía quedarme más tiempo allí, pero mientras me alejaba, algo me empujó a mirar por el espejo retrovisor. Lo que vi me dejó sin palabras. La anciana ya no estaba sola. A su alrededor, una docena de perros negros la rodeaban de nuevo, pero esta vez no estaban quietos. Estaban mirando directamente hacia mí, como si estuvieran esperando. El camino continuó, y aunque intenté concentrarme en la carretera, las palabras de la anciana resonaban en mi cabeza. «No mires atrás». Pero la verdad era que, en ese momento, ya sentía que algo me seguía, algo que no podía ver ni explicar, pero cuya presencia era tan real como el asfalto bajo mis ruedas. El trayecto por San Luis Potosí se volvió cada vez más angustiante. A pesar de que no veía nada, sentía que algo estaba justo detrás de mí, a una distancia que no podía medir, pero que se acercaba poco a poco. Cada kilómetro que recorría parecía alargar la sombra de lo que me seguía. Intenté ignorar las señales. Me dije a mí mismo que no pasaba nada, que todo era producto de mi mente. Pero entonces lo sentí claramente, una vibración en el camión, como si algo hubiera golpeado la parte trasera del remolque. El golpe fue leve al principio, pero aumentó de intensidad. Sabía que no había pasado por ningún bache y no había nada en el camino que pudiera haber causado ese impacto. Aún así, no me atreví a mirar por los espejos laterales. No quería confirmar lo que ya sabía. Fueron minutos interminables. La carretera seguía siendo la misma, solitaria, desierta, con solo las luces del camión cortando la oscuridad. Pero el aire se volvía cada vez más pesado, como si algo estuviera apretando mi pecho. El golpe en el remolque volvió, más fuerte esta vez, y con él, un ladrido que rompió el silencio de la noche. Ese sonido, sabía lo que era, lo había escuchado antes. Los perros que rodeaban a la anciana, me estaban siguiendo. Aceleré el camión, empujando al motor al límite. Los faros iluminaban la carretera, pero la oscuridad a los lados parecía consumir todo a su paso. Los ladridos se hicieron más fuertes y algo más apareció, el sonido de garras rascando el metal. No pude resistir más, miré por el espejo lateral. Lo que vi no era posible. Decenas de ojos brillantes me observaban desde la oscuridad, reflejando la luz de los faros. Los perros corrían junto al camión, sus cuerpos deformados, moviéndose de manera antinatural. Pero lo que realmente me heló la sangre fue ver a la anciana entre ellos, corriendo con la misma velocidad inhumana, su rostro aún con esa sonrisa perturbadora. El miedo me consumió. No sabía qué hacer. Solo había una opción: seguir adelante y no mirar atrás. La carretera parecía alargarse indefinidamente, como si no hubiera final, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Pero entonces algo cambió. Los ladridos comenzaron a disminuir, los golpes en el camión cesaron y el aire volvió a sentirse ligero, como si lo que fuera que me seguía hubiera decidido dejarme ir. No me atreví a mirar por los espejos esta vez, solo seguí manejando, rezando para que todo terminara. Horas después llegué a mi destino. Estacioné el camión, pero me quedé sentado en la cabina, sin poder moverme. Sabía que lo que había vivido no era normal, pero tampoco podía explicarlo.
Finalmente, bajé del camión y revisé la parte trasera. No había marcas, no había señales de golpes ni rasguños, nada que indicara que lo que había pasado había sido real. Pero en el suelo, justo debajo del remolque, había algo que no debía estar allí. Una pequeña huella, una huella de perro perfectamente marcada en el polvo. Desde entonces no he vuelto a ver a la anciana ni a sus perros, pero cada vez que paso por esa carretera en San Luis Potosí, acelero un poco más y nunca miro atrás. Mi vida en la carretera ha sido, en su mayoría, tranquila. Conducir un tráiler por las interminables rutas de México me ha dado tiempo para pensar, para conocer los paisajes y para escuchar esas historias que se cuentan entre conductores en las paradas de descanso. A veces esas historias parecen leyendas locales, otras veces son advertencias disfrazadas de supersticiones. Siempre creí que eran solo eso, cuentos para asustar a los nuevos en la carretera, pero todo cambió la noche en la que vi la procesión. Era una de esas noches en las que el trabajo te arrastra hasta las horas más avanzadas. Sabes que el cuerpo te pide descanso, pero la entrega no espera. La ruta que me habían asignado me llevaba desde el centro del país hacia el norte, atravesando algunas de las carreteras más rurales de Hidalgo. Ya había pasado por esa zona en varias ocasiones, pero nunca de noche. La oscuridad en esa región es distinta, más espesa, como si absorbiera cualquier luz que intentara penetrarla. Cerca de la medianoche, pasé por un pequeño pueblo, apenas unas pocas casas, un par de tiendas y una estación de servicio que parecía haber cerrado hacía mucho. Me detuve para llenar el tanque y estirar las piernas. El encargado, un hombre mayor con el rostro curtido por el tiempo, se acercó al tráiler mientras cargaba el combustible. ¿Tienes prisa, amigo?, me preguntó con una voz áspera pero calmada. Lo de siempre, la mercancía no se entrega sola, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. El hombre me miró durante unos segundos, como si estuviera evaluando algo más allá de mis palabras. Después, bajó la vista y murmuró algo que apenas pude escuchar. «Vas a pasar por el camino viejo, ¿verdad?», asentí, sin darle mayor importancia. Él frunció el ceño y se acercó un poco más, casi como si no quisiera que otros oyeran lo que iba a decir, aunque no había nadie más cerca. «Si ves algo extraño en la carretera, no toques la bocina». Lo miré sin entender. A veces los locales tienen sus creencias, sus costumbres, y pensé que quizás era algún tipo de superstición. «¿Por qué no?», pregunté, medio en broma, medio curioso. «No la toques», dijo con seriedad. «Solo sigue tu camino. No los mires por mucho tiempo y sobre todo no hagas ruido». Me reí para quitarle el peso a la advertencia, pero el hombre no lo tomó a broma. Me miró fijo y en sus ojos vi algo más que preocupación, vi miedo. Me despedí rápidamente sin darle más vueltas al asunto y volví a la cabina. La carretera comenzó a alejarse del pueblo, adentrándose en la nada. Un par de curvas cerradas y después la recta interminable. Los faros del tráiler iluminaban apenas lo justo. Todo alrededor era negro, como si el mundo terminara más allá de los 10 metros de visibilidad. Encendí la radio para distraerme del silencio opresivo, pero las estaciones locales no captaban señal, solo estática. Fue después de recorrer varios kilómetros cuando las luces del tráiler iluminaron algo a la distancia. Al principio creí que era un grupo de personas caminando por la carretera. Lo extraño es que no escuchaba nada, ni el eco de sus pasos, ni el crujir de las ramas bajo sus pies. Era como si avanzaran sin tocar el suelo. A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles. Todos vestían de negro y sus cabezas estaban cubiertas con capuchas o velos. No había rostros visibles, eran decenas, tal vez más, caminando en fila, uno detrás del otro, en una procesión fantasmal que parecía no tener fin. Ninguno giraba la cabeza.
Ninguno mostraba señal de notar mi presencia. Recordé la advertencia del hombre en la estación de servicio. Mi primera reacción fue reducir la velocidad, más por el desconcierto que por miedo. Me mantuve a una distancia prudente, observando cómo las figuras avanzaban lenta, pero constantemente. La curiosidad me ganó y encendí las luces altas para ver mejor, pero no cambió nada. Seguían su camino, silenciosos, como sombras flotando sobre el pavimento. Mi mano, casi por instinto, se movió hacia la bocina. Algo en mi interior me decía que tenía que advertirles, que era peligroso estar caminando en medio de la carretera, pero recordé las palabras del hombre: no la toques. Durante varios kilómetros los seguí. No podía acelerar mucho más, y tampoco podía pasarlos sin invadir el carril contrario, lo que sería peligroso en una carretera tan oscura. Sentía el sudor acumulándose en la palma de mi mano, y el corazón me latía con fuerza. Algo estaba mal, muy mal. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente el grupo desapareció en la distancia, como si se hubieran desvanecido en la oscuridad. Respiré aliviado y aceleré, queriendo dejar ese lugar atrás lo más rápido posible. Sin embargo, el silencio de la carretera se rompió por un sonido que no esperaba, un fuerte golpe contra la parte trasera del tráiler. Frené de golpe. El camión chirrió y la inercia casi me hizo perder el control. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando, esperando algún otro sonido, pero no hubo nada. Salí del camión con una linterna en mano y caminé hacia la parte trasera. No había señales de que algo hubiese chocado, ninguna marca, ningún animal atropellado, solo la carretera vacía y el viento que soplaba débilmente entre los árboles cercanos. El aire se sentía pesado, cargado de algo que no podía identificar. Un escalofrío recorrió mi espalda y decidí que ya había pasado demasiado tiempo fuera del camión. Subí de nuevo, cerrando la puerta con fuerza. No había forma de que algo físico hubiese golpeado el tráiler. Pero entonces, ¿qué fue ese sonido? Cuando llegué a la próxima estación de descanso, no pude evitar preguntar a otros conductores si habían visto algo similar. Las respuestas variaron entre risas y miradas nerviosas. Un hombre mayor, que claramente llevaba décadas en la carretera, se me acercó cuando los demás ya no estaban cerca. «¿Viste la procesión, verdad?», preguntó, con la voz apagada. Asentí, sorprendido de que supiera a qué me refería. «No eres el primero en verla», me miró con una mezcla de pena y advertencia. «No será la última vez que te los encuentres si sigues pasando por esas carreteras». Intenté que me explicara más, pero se limitó a hacer un gesto con la mano, como si no quisiera continuar hablando de ello. Esa noche apenas dormí. Mi mente volvía una y otra vez a la imagen de esas figuras flotantes, a ese golpe inexplicable en el camión. No era el tipo de persona que creía en fantasmas o en cosas sobrenaturales, pero lo que vi en esa carretera me dejó marcado. Desde entonces, cada vez que paso por Hidalgo, mantengo los ojos bien abiertos, y cuando, de reojo, veo algo extraño en la distancia, me aseguro de no tocar la bocina. El mundo de los traileros está lleno de historias. Algunas se quedan en el aire, como rumores, y otras te siguen, como sombras. Y en esas carreteras rurales, tan desiertas y misteriosas, uno aprende a no desafiar lo que no entiende. Todavía sigo en la carretera. Ya ha pasado tiempo desde esa noche, pero la memoria sigue fresca. Incluso ahora, cuando hablo con otros conductores, evito mencionar lo que vi. Solo les digo una cosa cuando me preguntan por esa ruta: si ves algo en la carretera, no toques la bocina. Todo comenzó una noche oscura, mientras cruzaba una carretera desolada en Aguascalientes. No puedo decir que haya sido la primera vez que recorría esas rutas solitarias, pero nunca imaginé que algo como lo que sucedió esa noche podría ocurrirle a alguien como yo. Llevo años como trailero, recorriendo el país de punta a punta, pasando por lugares que la mayoría de la gente ni siquiera conoce.
Las largas horas al volante, el cansancio y las interminables noches de carretera ya no eran novedad para mí. Pero esa noche fue diferente. Había salido de León con una carga de autopartes y mi destino final era Monterrey. El viaje era largo, pero la rutina ya me había acostumbrado a esas distancias. Mi trabajo era simple: llevar la carga, entregar y regresar a casa. No había más complicaciones, o al menos eso pensaba hasta que llegué a ese tramo de la carretera cerca de San Francisco de los Romo. El reloj del camión marcaba cerca de la medianoche cuando mis ojos comenzaron a cansarse. Había pasado varias horas conduciendo y el silencio de la carretera solo era interrumpido por el zumbido del motor. Decidí bajar la velocidad y encender la radio para mantenerme despierto, pero la estática no me dejaba escuchar nada más que susurros perdidos en el aire. De pronto lo vi. Era algo que no debería estar ahí. Un hombre parado en medio de la carretera. No caminaba, no hacía señas, simplemente estaba ahí, quieto, de pie. Desde la distancia no podía verlo con claridad, pero algo en su postura me hizo sentir una incomodidad inmediata. Frené el camión lentamente, sin detenerme por completo, pero lo suficiente como para observarlo mejor. ¡Qué demonios!, murmuré para mí mismo mientras mis manos se apretaban contra el volante. A medida que me acercaba, noté algo extraño en su rostro. Sus ojos estaban vendados. Era como si alguien hubiera cubierto sus ojos con una tela negra gruesa que parecía envolver toda su cabeza. No podía ver su expresión, pero su cuerpo estaba completamente inmóvil, como una estatua en medio de la nada. ¿Estás bien?, grité desde el camión, esperando alguna respuesta. No dijo nada, ni siquiera movió un músculo. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Había escuchado historias de personas enloquecidas caminando por la carretera, de accidentes trágicos, pero nunca había visto algo tan desconcertante. Por un momento pensé en seguir adelante, ignorar la situación y dejarlo atrás, pero algo en mi interior me obligó a detenerme. Era como si una fuerza invisible me empujara a quedarme, a acercarme más a ese hombre con los ojos vendados. El sentido común me decía que no debía hacerlo, pero la curiosidad, o quizá el miedo, me impedía arrancar de nuevo. Apagué el motor y bajé del camión, dejando las luces encendidas para iluminar la carretera. El hombre seguía allí, sin moverse ni un centímetro. Me acerqué despacio, con cautela, como si esperara que en cualquier momento fuera a reaccionar. La tela que cubría sus ojos era oscura, desgastada, como si llevara años ahí ocultando su mirada del mundo. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, más por protocolo que por verdadera intención. Nadie en su sano juicio habría esperado una respuesta. De nuevo, nada. El silencio era tan pesado que podía escuchar el viento arrastrando la tierra sobre el asfalto. Decidí acercarme un poco más, hasta estar a unos metros de él, pero fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El hombre, que había permanecido inmóvil todo ese tiempo, comenzó a moverse. Pero no como lo esperaba. No caminó hacia mí, no me miró. Simplemente empezó a andar en dirección a mi camión, lentamente, casi como si flotara. Su andar era irregular pero firme, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. «¡Oye, espera!», grité, pero no se detuvo. Mis manos comenzaron a sudar. Había algo profundamente mal en todo eso, pero no podía explicarlo. Solo lo observaba avanzar. Mientras mi cuerpo se quedaba congelado en el lugar, no me atreví a moverme. Quise correr de vuelta al camión, arrancar y dejarlo todo atrás, pero mis piernas no respondían. Cuando estaba a punto de llegar al frente del camión, el hombre desapareció. Sí, tal como lo escuchas. Desapareció. Un momento estaba allí, y al siguiente simplemente no había rastro de él. No hubo humo, ni destellos, ni sombras. Solo el vacío donde un segundo antes había estado ese hombre con los ojos vendados. Mis piernas finalmente reaccionaron y corrí de vuelta al camión,
mi corazón a punto de estallar en el pecho. Encendí el motor con manos temblorosas y pisé el acelerador. El rugido del motor fue la única compañía en medio de aquella carretera silenciosa. No miré atrás. No podía. Algo en mi interior sabía que, si lo hacía, vería algo que no estaba preparado para enfrentar. Seguí conduciendo durante varias horas, aunque no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. ¿Era real? ¿Había imaginado todo eso? Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Decidí detenerme en una gasolinera cerca de la salida a Pabellón de Arteaga. Necesitaba un respiro, un poco de agua y, sobre todo, claridad mental. El lugar estaba desierto, apenas un par de luces titilando y un viejo atendiente detrás del mostrador. Me acerqué, todavía con el pulso acelerado. ¿Ha pasado algo raro por aquí últimamente?, le pregunté, intentando sonar casual. El hombre me miró con una expresión desconcertada. ¿A qué te refieres con raro? No lo sé. ¿Accidentes? ¿Gente caminando por la carretera? No quería sonar paranoico, pero sentía la necesidad de saber si alguien más había visto lo que yo. El atendiente frunció el ceño y se inclinó sobre el mostrador. Ah, ya veo, así que lo viste. ¿Viste qué? Mi piel se erizó al escuchar sus palabras. El hombre de los ojos vendados dijo en voz baja, como si estuviera revelando un secreto prohibido. No pude ocultar mi sorpresa. Había escuchado muchas historias a lo largo de los años, pero nunca nada como esto. ¿Qué sabes sobre él?, pregunté, acercándome un poco más. El hombre suspiró y me miró fijamente. Dicen que es un alma que nunca encontró descanso. Algunos lo han visto antes, siempre en la misma carretera. Nadie sabe por qué está ahí, pero quienes lo han visto nunca vuelven a ser los mismos. Tragué saliva, intentando procesar lo que me estaba diciendo. Todo esto sonaba a esas viejas leyendas que los viejos traileros cuentan para asustar a los novatos, pero después de lo que había visto, no podía descartar nada. ¿Y qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiendo que la situación se escapaba de mis manos. El atendiente me miró con una seriedad que me hizo estremecer. Lo mejor que puedes hacer es no volver a esa carretera de noche. Su advertencia resonó en mi cabeza durante el resto del viaje. Terminé mi recorrido a Monterrey sin más incidentes, pero la imagen de ese hombre, con los ojos vendados, seguía persiguiéndome cada vez que cerraba los ojos. No podía quitármelo de la cabeza. Regresé a León unos días después, pero algo en mí había cambiado. Ya no me sentía seguro en la carretera, especialmente por las noches. Había algo oscuro en esa ruta, algo que no podía entender ni explicar. No le conté a nadie lo que me había pasado. No quería que me tomaran por loco, pero en el fondo sabía que esa noche me había cruzado con algo que no pertenecía a este mundo. Cada vez que paso cerca de Aguascalientes, evito esa carretera. Prefiero dar vueltas y tomar una ruta más larga, cualquier cosa, con tal de no volver a ver al hombre de los ojos vendados. Algunos dirán que todo fue producto del cansancio, de la imaginación de un hombre exhausto tras largas horas al volante, pero yo sé lo que vi y sé que no soy el único. Así que, si alguna vez te toca cruzar por esa carretera de noche, ten cuidado. Puede que te encuentres con él, y si lo haces, no te detengas, porque una vez que te ha visto, no hay vuelta atrás. Mi rutina, como la de cualquier otro camionero, consistía en largas horas de soledad en la cabina, con las luces de la carretera siendo mi única compañía. Llevo años en esto, recorriendo los caminos de todo México. Los paisajes cambian, pero la sensación de estar solo con el camino permanece. Esa noche en particular salí de San Luis Potosí con rumbo a la Ciudad de México. La carga no era pesada, así que calculé que estaría cruzando Querétaro por la madrugada, una hora en la que la carretera es tranquila, casi desierta. El cansancio no era un problema. Después de tanto tiempo en este trabajo, uno aprende a manejar las largas jornadas. Mi cabina era cómoda,
y el café de la última parada aún hacía su efecto. Además, me gustaba esa sensación de estar en la carretera cuando todo el mundo dormía. Era casi como si el mundo te perteneciera por unas horas. Pero esa sensación de control se esfumó en cuanto llegué a aquel maldito puente. Era cerca de las 3 de la mañana cuando crucé el tramo que lleva al puente. No recuerdo su nombre exacto, pero es uno de esos que parecen suspendidos en el vacío. Siempre me ha resultado imponente cruzar puentes en la madrugada, la oscuridad del abismo a ambos lados y el eco de los neumáticos contra el pavimento. Todo estaba en calma, solo el rugido del motor y el viento que chocaba contra la cabina. De repente, lo vi, una figura en el borde del puente, apenas visible bajo la débil luz de las lámparas. No tuve mucho tiempo para reaccionar. Al principio pensé que era un vagabundo o alguien esperando a cruzar, pero lo que hizo después me heló la sangre. Antes de que pudiera siquiera pensar en frenar, la figura saltó al vacío. Fue rápido, un movimiento casi desesperado. Frené en seco, el chirrido de los frenos rompiendo el silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba por el retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa. Salí de la cabina, mis piernas temblando. Me acerqué al borde del puente, respirando profundo para intentar calmarme. Cuando miré hacia abajo no había nada, ni un cuerpo ni un movimiento, solo la oscuridad. Me lo imaginé, pensé. Estaba a punto de volver al camión, atribuyendo lo que vi al cansancio, cuando escuché el golpe. Un sonido sordo, fuerte, que provenía de la parte trasera del tráiler, como si algo o alguien hubiera caído directamente sobre la carga. Me quedé helado por un segundo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No puede ser, me dije a mí mismo. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme, pero la curiosidad y el instinto me empujaron a revisar. Rodeé el tráiler, la linterna en mano, y me acerqué a la parte trasera. La puerta de la caja estaba cerrada, como la había dejado en la última parada. Nada parecía fuera de lugar, pero el golpe, ese maldito golpe había sido real. Lo escuché tan claro como el rugido del motor. Me quedé allí, inmóvil por un momento, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. El viento soplaba frío, y por un segundo sentí una presencia detrás de mí. No había nadie, claro, o al menos eso quería creer. Subí de nuevo a la cabina, cerré la puerta con fuerza y me quedé un rato sentado, tratando de encontrar una explicación lógica. Mi mente, siempre racional, intentaba poner todo en orden. Fue el viento, tal vez una rama, algo que cayó de arriba, cualquier cosa menos lo que estoy pensando. Encendí el motor de nuevo y continué mi camino. No me quedaba otra opción. Estaba a solo unas horas de mi destino y lo último que quería era retrasarme por algo que seguramente no tenía explicación. Los minutos siguientes fueron tensos. Aunque intentaba concentrarme en la carretera, mi mente volvía una y otra vez al golpe en la parte trasera del tráiler. A cada rato miraba los espejos retrovisores, esperando ver algo, pero no había nada. Solo la carretera oscura y vacía. Pero luego comenzó algo más. Una especie de susurro, bajo y constante, que venía desde la parte trasera de la cabina. Al principio lo ignoré. Debe ser el viento, pensé. Pero el sonido no desaparecía. Era como si alguien estuviera intentando hablar, pero con una voz lejana, como desde otro mundo. Apreté las manos en el volante, intentando mantener la calma. Solo sigue manejando, me repetía una y otra vez. Pero los susurros comenzaron a aumentar de intensidad. No eran palabras claras, pero había algo perturbador en ellos. Algo que me decía que no estaba solo en esa cabina. ¿Qué demonios es esto?, me pregunté, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Me giré, mirando hacia el asiento vacío a mi lado. Por un momento, vi una sombra, o al menos eso creí. Parpadeé rápidamente, y ya no estaba, pero los susurros continuaban.
Finalmente, llegué a una pequeña estación de servicio en las afueras de Querétaro. Estaba desierta, como era de esperar a esas horas. Detuve el camión y bajé rápidamente, respirando el aire frío de la madrugada, como si eso pudiera despejar mi mente. Revisé la parte trasera del camión una vez más, pero no había señales de nada. Sin embargo, los susurros aún resonaban en mi cabeza. Decidí entrar a la tienda de la estación. El encargado, un hombre de mediana edad, me miró con curiosidad cuando le pedí un café. ¿Todo bien?, me preguntó, notando mi nerviosismo. No sabía qué responder. Solo una mala noche, dije finalmente, tratando de restarle importancia. Pero cuando le mencioné el puente, su expresión cambió. «Ah, el puente del suicidio», murmuró, como si fuera algo común. «Dicen que muchas personas se han quitado la vida allí. Es un lugar extraño». Su comentario me dejó helado. ¿Podría haber visto a uno de esos suicidas? ¿Era eso lo que había escuchado en la parte trasera del tráiler? Decidí no ahondar más en el tema. No quería que pensara que estaba loco. Después de descansar un rato y con el amanecer a la vuelta de la esquina, decidí seguir mi camino. La carretera ya no se sentía tan solitaria, pero la sensación de que algo no estaba bien me acompañó durante todo el trayecto. Intenté olvidar lo sucedido, atribuirlo al cansancio, a la soledad de la carretera. Sin embargo, algo cambió en mí después de esa noche. Ya no podía manejar en la madrugada sin recordar ese puente, sin pensar en esa figura que había saltado al vacío. Los susurros, aunque se desvanecieron con el tiempo, aún los escucho de vez en cuando, especialmente cuando paso por tramos solitarios. Me prometí no volver a cruzar ese puente nunca más, pero en el fondo sé que no importa. Lo que sea que vi o que imaginé esa noche me seguirá por el resto de mi vida. Las carreteras de México están llenas de historias, y aunque la mayoría son solo eso, relatos contados para asustar a los más jóvenes, hay algunas que, como esta, se sienten demasiado reales para ignorarlas. Y tal vez, solo tal vez, lo que vi esa noche fue una advertencia, porque ahora, cada vez que paso cerca de un puente, ya no miro solo el camino frente a mí. También observo lo que hay a los lados, esperando no volver a ver una figura al borde, lista para saltar. Hace ya varios años que dejé de tomar esa ruta. Después de todo lo que viví, lo último que quiero es estar cerca de esa carretera en Sinaloa. Aunque la vida en el camino me había enseñado a enfrentar todo tipo de situaciones peligrosas, nada me preparó para lo que experimenté aquella noche. Siempre he sido trailero. Desde muy joven me subí al camión, aprendí de los más veteranos y recorrí kilómetros y kilómetros de asfalto. El camión es como una extensión de mi cuerpo y la carretera una compañera solitaria. Los atardeceres y amaneceres que se ven desde la cabina son indescriptibles, pero también hay cosas en las que preferiría no pensar. Hay lugares que no tienen explicación, que te hacen sentir que no estás solo, aunque no veas a nadie. Todo comenzó durante un viaje normal. Había cargado mercancía en Mazatlán y tenía que llevarla a la frontera. La carretera estaba tranquila, sin el caos típico de la ciudad. El camino se extendía frente a mí como una cinta interminable, y el único sonido era el del motor y las ruedas devorando el asfalto. El sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja apagado que pronto daría paso a la oscuridad. La noche en la carretera es traicionera. No hay nada más que el reflejo de tus faros y la incertidumbre de lo que se esconde en las sombras. A veces, uno se siente invencible al volante de un camión, pero hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que no pueden ser ignoradas. Era una de esas noches tranquilas cuando la vi por primera vez. Una pequeña luz azul, apenas perceptible al principio, brillaba en el horizonte. Al principio pensé que era una señal de tráfico o quizás algún vehículo lejano. No le di demasiada importancia. Las luces son comunes en la carretera, pero esa luz
tenía algo extraño. Se movía de una forma que no podía entender, como si flotara en el aire en lugar de estar anclada al suelo. Me inquietó, pero seguí manejando, convenciéndome de que era solo mi imaginación. El tiempo pasaba y esa luz seguía ahí, inmóvil, pero más brillante. Y entonces sucedió lo inesperado. La luz comenzó a moverse hacia mí, no a una velocidad normal, como lo haría un coche o una moto. Esta luz se movía rápido, casi como si estuviera volando sobre la carretera, esquivando obstáculos invisibles, desafiando la lógica. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero mantuve la calma. Había escuchado historias de luces extrañas en las carreteras, pero nunca creí en ellas. Me aferré al volante y pisé el acelerador, intentando dejarla atrás. A medida que avanzaba, la luz azul seguía acercándose, más rápido y más brillante. Lo que antes era un punto en el horizonte ahora parecía una esfera resplandeciente, como si el mismo cielo hubiera descendido a la carretera. Miraba por los espejos retrovisores, y la luz no solo se mantenía cerca, sino que estaba acelerando, como si quisiera alcanzarme. ¿Qué carajos es eso?, me dije en voz baja, el pánico comenzando a colarse en mi mente. Los nervios me hacían pensar que tal vez alguien me estaba jugando una broma, algún tipo de dron o tecnología que desconocía. Pero la realidad era que esa cosa no era natural, no lo era. Pronto, la luz estaba lo suficientemente cerca como para iluminar la cabina del camión. Sentía su resplandor metiéndose en cada rincón, haciendo que todo a mi alrededor se tornara en un tono frío y opresivo. Era como si el aire mismo se volviera más denso, haciéndome difícil respirar. Entonces sonó el claxon de otro vehículo. Fue un sonido fuerte, desgarrador, que rompió mi concentración. Miré por el retrovisor, y ahí estaba. Un auto detrás de mí, pero no me estaba alcanzando, sino que frenaba violentamente, intentando mantenerse lejos de la luz. Aceleré más, pero esa cosa seguía detrás de mí, cada vez más cerca. Me preguntaba si podría perderla en algún recodo o al pasar por una curva cerrada. Pero cuanto más intentaba distanciarme, más rápido parecía moverse. No estaba persiguiéndome, estaba cazándome. Llegué a un pequeño pueblo, un lugar donde había parado antes en otros viajes para descansar y tomar un café. Me estacioné de golpe en la primera gasolinera que encontré y al bajarme, la luz desapareció de repente. Fue como si nunca hubiera existido. El aire volvió a sentirse ligero y el ruido de la carretera volvió a la normalidad. Pero yo no estaba bien. Entré en la tienda de la gasolinera intentando calmarme, pero mi cuerpo temblaba. La cajera me miró con curiosidad. ¿Estás bien, compa?, me preguntó una mujer mayor que trabajaba detrás del mostrador. Vi una luz, le dije, aún jadeando. En la carretera, azul, me seguía. La mujer palideció de inmediato y su rostro, que antes mostraba una expresión de simple curiosidad, se tornó en una mezcla de miedo y preocupación. «No me digas que la luz te siguió hasta aquí», susurró con un tono serio. «¿Qué sabe de esa luz?», le pregunté, todavía alterado. La mujer miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera más clientes cerca antes de continuar. «Esa luz», dijo, bajando la voz, «es un mal presagio. A muchos traileros les ha pasado. Siempre los sigue en la carretera y algunos dicen que es la muerte misma, otros creen que es el alma de alguien que murió en el camino y está buscando a quién llevarse. Sea lo que sea, no es algo bueno. Debes evitarla a toda costa». Mis manos temblaban mientras escuchaba. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero algo dentro de mí ya sabía que aquello no era algo que pudiera entenderse. «¿Qué hago si la vuelvo a ver?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. «No lo sé», respondió la mujer, «pero si te sigue, no te detengas, no mires atrás, nunca mires atrás». Sus palabras resonaban en mi mente mientras volvía al camión. El motor rugía, pero yo no podía dejar de pensar en la advertencia de la mujer. «No mires atrás».
era más fácil decirlo que hacerlo. Subí al camión y retomé mi camino. Los primeros minutos transcurrieron en silencio, solo con el sonido del motor y el viento chocando contra la cabina. Me repetía a mí mismo que todo había sido una mala jugada de la mente, que el cansancio me estaba afectando. Pero sabía que no era cierto. Y entonces lo vi de nuevo, la luz. Esta vez no estaba en el horizonte. Estaba a pocos metros detrás de mí, como si nunca hubiera dejado de perseguirme. Aceleré, pero la luz también lo hizo. Sentí el sudor correr por mi frente y mis manos aferradas al volante, mientras la adrenalina me impulsaba a mantener el control. Pasé por pueblos y curvas, pero la luz no se detenía. No había forma de escapar. El motor de mi camión rugía con todo lo que tenía, pero sentía que esa cosa se estaba acercando cada vez más. ¡No!, grité, como si gritar pudiera ahuyentarla, pero no sirvió de nada. La carretera estaba vacía, el cielo oscuro. Y entonces el resplandor azul llenó toda la cabina. No había a dónde correr, no había a dónde esconderse. Miré por el espejo retrovisor, pero ya no vi nada, solo oscuridad, un vacío tan profundo que sentí que algo me absorbía. Fue entonces cuando lo entendí. Esa luz no era una simple manifestación o una advertencia. Era algo más antiguo, algo que había estado en esa carretera desde mucho antes de que los primeros camiones la recorrieran. En ese momento, una idea cruzó por mi mente. ¿Y si lo que la luz buscaba no era mi vida, sino algo que llevaba conmigo? Sin más opciones, tomé una decisión desesperada. Reduje la velocidad y me dirigí hacia un tramo vacío de la carretera donde dejé la mercancía que estaba transportando. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba a ver si la luz desaparecía. Por un momento, todo quedó en silencio. El resplandor azul se desvaneció en el horizonte y pude sentir que, por fin, la carretera estaba tranquila nuevamente. No supe nunca qué era lo que transportaba esa vez que pudiera haber llamado la atención de esa luz, pero desde aquella noche me juré a mí mismo no volver a esa ruta. La vida del trailero está llena de historias, pero hay algunas que es mejor no revivir. No todos regresan de la carretera, y yo estuve a punto de ser uno de ellos.